Los trabajadores de luz, primera parte. Yeshua, canalizado por Pamela Cribb. Pamela Cribb es quien recibe esta información luego de haber canalizado a Yeshua Ben Yosef. La historia de Pamela Cribb, en lo personal, me parece auténtica. Les sugiero a todos que lean su biografía y la lean completa. El link estará en la descripción. Para entrar en contexto, es importante entender qué es canalizar o qué significa canalizar. Desde el punto de vista de Pamela Cribb, la canalización es una cooperación entre un ser humano y una entidad no física, la cual actúa como maestro. El maestro ofrece inspiración y una mayor perspectiva al ser humano, y el ser humano traduce la energía de la entidad espiritual a las palabras y conceptos con los que él está familiarizado a través de su crianza, educación y cultura. Hay otra definición y dice que es el método mediante el cual una persona conecta con la esencia divina de la realidad o con su ser superior o con entidades o seres que se encuentran en planos superiores y recibe y materializa de estos la información o sanación que precisa para posibilitar su misión o propósito de vida, o para elevar su nivel de conciencia o realizar mejor una tarea concreta. En pocas palabras, podría decirse que consiste en abrir un canal de comunicación entre los planos físico y espiritual. Toda la información canalizada o etiquetada de esta manera debería pasar por un estándar o criterio para ser validado como verdadero, por lo menos para ti o para cada uno como individuo. Así como las teorías científicas tienen que estar juzgadas basadas en criterios como confirmación empírica, coherente, poder explicativo, etc., Pamela Cribb afirma que lo mismo debería aplicarse para las canalizaciones. Es decir, todos los mensajes canalizados que nos lleguen deberían ser juzgados por los mismos estándares como textos espirituales de simples humanos, entre comillas, por lo que estos deberían ser alguno de los estándares para validar dicha información canalizada. 1. La información es clara. 2. Agrega nueva perspicacia a tu conocimiento. 3. Te inspira a amarte más. 4. Te sientes iluminado, iluminada y elevado por el mensaje. Si la respuesta es sí, entonces poco relevante sería quién canaliza el mensaje y cómo sucede. Nuevamente, les invito a conocer la biografía de Pamela Cribb para que entren en contexto de quién es la que canaliza. Al principio leerás la biografía y pensarás que se trata de cualquier persona, pero conforme vas avanzando, habrán destellos de información que te harán identificarte de alguna manera. Así que la razón de que estés aquí hoy, escuchando, no necesariamente es cosa de azar o casualidad. Desde que te ha llamado la atención el tema o te has identificado con el tema, es porque tu corazón lo ha reconocido como tu verdad. La información es algo extensa y se divide en 3 partes. Esta es la primera. Si ustedes quieren continuar con este tema, déjame saber en los comentarios. De igual forma, les dejaré la fuente para que ustedes mismos validen la información. Y quienes gusten escucharla en audio, como en este caso, pues les invito a que me indiquen que quieren ver las 3 partes completas en video. Para este caso, respetaré la traducción original. Un saludo y un abrazo para todos. La identidad de los trabajadores de la luz. Los trabajadores de la luz son almas que llevan el fuerte deseo interior de esparcir luz, conocimiento, libertad y amor sobre la tierra. Ellos sienten esto como su misión. A menudo se ven atraídos hacia la espiritualidad y hacia alguna clase de trabajo terapéutico.
Debido a su profundo sentimiento de misión, los trabajadores de la luz suelen sentirse diferentes de otras personas. Al experimentar diferentes clases de obstáculos en sus caminos, la vida los provoca a encontrar su propio, único camino. Los trabajadores de la luz casi siempre son individuos solitarios, que no se adaptan a estructuras sociales establecidas. Una observación en el concepto de trabajador de la luz. El nombre trabajador de la luz puede provocar malentendidos, ya que éste eleva a un grupo particular de almas del resto. Además, puede llegar a sugerir que este grupo particular es de algún modo superior a los otros, por ejemplo, a aquellos no trabajadores de la luz. Esta línea completa de pensamiento no está de acuerdo con la verdadera naturaleza e intención del trabajo de la luz. Permítanos establecer brevemente qué está mal con esto. Primero, las pretensiones de superioridad generalmente no son iluminadas. Ellas bloquean su crecimiento hacia una libre y amorosa conciencia. Segundo, los trabajadores de la luz no son mejores o superiores que cualquier otro. Ellos simplemente tienen una historia diferente que la de otros que no pertenecen a este grupo. Debido a esta particular historia que discutiremos más adelante, ellos tienen ciertas características psicológicas que los distinguen como a un grupo. Tercero, cada alma llega a ser un trabajador de la luz en determinada etapa de su desarrollo. Por lo tanto, la calificación trabajador de la luz no está reservada para un número ilimitado de almas. La razón por la cual utilizamos la frase trabajador de la luz, a pesar de los posibles malentendidos, es porque ésta trae asociaciones y remueve memorias dentro de ustedes que los ayudan a recordar. También hay una conveniencia práctica en ella, ya que este término es frecuentemente utilizado en su literatura espiritual corriente. Raíces históricas de los trabajadores de la luz. Los trabajadores de la luz llevan con ellos la habilidad de alcanzar el despertar espiritual más rápidamente que otras personas. Ellos llevan semillas internas para un rápido despertar espiritual. Debido a esto, ellos parecen estar en una vía más rápida que la mayoría de la gente, si ellos así lo eligen. Esto, otra vez, no es porque los trabajadores de la luz sean en ningún modo almas mejores o superiores. Sin embargo, ellos son más viejos que la mayoría de las almas encarnadas en la Tierra actualmente. Esta edad más vieja debería preferentemente entenderse en términos de experiencia, más que en tiempo. Los trabajadores de la luz han alcanzado un estadio particular de iluminación antes de que encarnaran en la Tierra y comenzaran su misión. Ellos conscientemente eligieron llegar a estar arraigados en la rueda kármica de la vida y experimentar todas las formas de confusión e ilusión que existen en ella. Ellos hicieron esto con motivos de comprender completamente la experiencia de la Tierra. Esto les permitirá a ellos cumplir su misión. Solo yendo ellos mismos a través de todos los estados de ignorancia e ilusión, poseerán ellos finalmente las herramientas para ayudar a otros a alcanzar un estado de verdadera felicidad e iluminación. ¿Por qué los trabajadores de la luz siguen esta genuina misión de ayudar a la humanidad, corriendo el riesgo, de este modo, de perderse a ellos mismos por años en la densidad y confusión de la vida terrestre? Esta es una pregunta que trataremos extensamente más adelante. Ahora diremos que esto tiene que ver con un tipo de karma galáctico. Los trabajadores de la luz presenciaron la víspera del nacimiento de la humanidad en la Tierra. Ellos formaron parte de la creación del hombre. Ellos fueron co-creadores de la humanidad.
En el proceso de creación, tomaron decisiones y actuaron de maneras por las cuales, más tarde, tuvieron profundos remordimientos. Ellos están aquí ahora para resarcir sus decisiones de aquel entonces. Antes de entrar en esta particular historia, nombraremos algunas características de las almas trabajadoras de la luz que generalmente los distinguen de otras personas. Estos rasgos psicológicos no pertenecen exclusivamente a los trabajadores de la luz, y no todos los trabajadores de la luz reconocerán todos ellos como propios. Al detallar esta lista, simplemente queremos dar un perfil a la identidad psicológica de los trabajadores de la luz. Al considerar las características, el comportamiento exterior es de menor importancia que la motivación interna o intenciones sentidas. Lo que ustedes sienten por dentro es más importante que lo que ustedes muestran afuera. Características psicológicas de los trabajadores de la luz. Desde temprano en sus vidas, ellos sienten que son diferentes. Muy frecuentemente se sienten aislados de los otros, solitarios y no comprendidos. Ellos a menudo se vuelven individualistas y tendrán que encontrar sus propios únicos caminos en la vida. Tienen problemas con sentirse cómodos dentro de los trabajos tradicionales y estructuras organizativas. Los trabajadores de la luz son naturalmente antiautoritarios, lo cual significa que ellos naturalmente se resisten a las decisiones o valores basados solamente en poder o jerarquía. Este rasgo de antiautoritarismo está presente incluso si ellos parecen tímidos y vergonzosos. Esto está conectado a la verdadera esencia de su misión aquí en la Tierra. Los trabajadores de la luz se sienten atraídos a ayudar a las personas, ya sea como terapeuta o como profesor. Ellos pueden ser psicólogos, sanadores, maestros, enfermeros, etc. Incluso si su profesión no está directamente relacionada con ayudar a personas, sus intenciones de contribuir al más alto bienestar de la humanidad está claramente presente en ellos. Su visión de la vida está matizada por un sentido espiritual de cómo todas las cosas están relacionadas unas con otras. Ellos, consciente o inconscientemente, llevan memorias dentro de ellos de esferas de luz no terrestres. Ellos pueden, ocasionalmente, sentir añoranza por estas esferas y sentirse como un extraño en la Tierra. Honran y respetan la vida profundamente, lo cual a menudo se manifiesta como una afición por los animales y una preocupación por el medio ambiente. La destrucción de partes del reino animal o vegetal en la tierra por los actos del hombre evoca en ellos profundos sentimientos de pérdida y aflicción. Son bondadosos, sensibles y empáticos. Pueden sentirse incómodos al enfrentarse con un comportamiento agresivo y generalmente experimentan dificultades en defenderse ellos mismos. Pueden ser distraídos, ingenuos o profundamente idealistas, así como también no estar suficientemente arraigados, por ejemplo, no tener los pies sobre la tierra. Debido a que fácilmente captan sentimientos y humores negativos de las personas que los rodean, es importante para ellos estar solos un tiempo regularmente. Esto les permite distinguir entre sus propios sentimientos y los de las otras personas. Necesitan momentos de soledad para tocar base con ellos mismos y con la Madre Tierra. Han vivido muchas vidas en la Tierra, en las cuales estuvieron profundamente involucrados con la espiritualidad y o religión. Ellos estuvieron presentes en números abrumadores en las viejas órdenes religiosas de su pasado, como monjes, monjas, ermitaños, psíquicos, brujas, chamanes, sacerdotes, sacerdotistas, etc. Ellos fueron aquellos que proveyeron
de un puente entre lo visible y lo invisible, entre el contexto diario de la vida terrestre y los reinos misteriosos del más allá, de Dios y los espíritus del bien y el mal. Por cumplir este papel, a menudo fueron rechazados y perseguidos. Muchos de ustedes fueron sentenciados y estacados por los dones que poseían. Los traumas de las persecuciones dejaron profundas marcas dentro de la memoria de sus almas. Esto puede manifestarse actualmente como un temor a estar completamente arraigado, por ejemplo, un temor a estar realmente presente, porque ustedes recuerdan ser brutalmente atacados por ser quienes ustedes eran. Perderse, el peligro de los trabajadores de la luz. Los trabajadores de la luz pueden estar atrapados en los mismos estados de ignorancia e ilusión como cualquier otro. Aunque ellos comienzan desde un punto diferente de partida, sus capacidades para romper con el miedo y la ilusión con el objeto de alcanzar la iluminación pueden ser bloqueadas por muchos factores. Por iluminación queremos decir el estado del ser en el cual ustedes comprenden que son esencialmente de luz, capaces de elegir la luz en cualquier momento. Uno de los factores que se hallan interrumpiendo el camino a la iluminación para los trabajadores de la luz es el hecho de que ellos llevan una pesada carga kármica, la cual a veces puede llevarlos a extraviarse por bastante tiempo. Como aclaramos antes, esta carga kármica está relacionada con decisiones que ellos alguna vez tomaron con relación a la humanidad en sus etapas infantiles. Estas decisiones fueron esencialmente irrespetuosas de la vida. Hablaremos de esto después en este capítulo. Todos los trabajadores de la luz que viven ahora desean corregir alguno de sus errores pasados y recuperar y apreciar lo que ha sido destruido a causa de ello. Cuando los trabajadores de la luz hayan completado su camino a través de la carga kármica, lo cual significa liberar cualquier tipo de necesidad de poder, ellos comprenderán que son esencialmente seres de luz. Esto les permitirá a ellos ayudar a otras personas a hallar su propio verdadero ser. Pero antes, ellos deben pasar por ese proceso por ellos mismos. Esto generalmente exige gran determinación y perseverancia en el nivel interno. Debido a los valores y juicios alimentados en ellos por la sociedad, que a menudo van en contra de sus propios impulsos naturales, muchos trabajadores de la luz se han perdido, terminando en estados de desconfianza en sí mismos, abnegación e incluso depresión y desesperanza. Esto es porque ellos no se adaptan al orden establecido de las cosas, y ellos concluyen que algo debe andar terriblemente mal en ellos. Lo que los trabajadores de la luz tienen que hacer, llegados a este punto, es dejar de buscar ser valorados desde afuera, por los padres, amigos o por la sociedad. En algún momento, ustedes, quienes están escuchando esto, tendrán que dar el salto a la verdadera habilitación, lo cual significa realmente creer en ustedes mismos y verdaderamente hacer honor de sus inclinaciones naturales y de su conocimiento interior y actuar basándose en ellos. Les invitamos a hacer eso mismo y les aseguramos que nosotros estaremos con ustedes en cada etapa del camino, exactamente como ustedes en un futuro no lejano estarán ahí para ayudar a otros en su camino. Gracias por quedarte hasta el final. Esta es la primera parte de 3. Déjame saber en los comentarios si te gustaría ver la segunda parte. Un abrazo y un saludo para todos.